Yo creo que antes de levantar una queja con el Señor y decirle, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Yo creo que la pregunta es, Señor, ¿cómo tú eres? Señor, ¿cómo tú te mueves? Señor, ¿para qué es esta temporada de sequía en mi vida? ¿Por qué permites esta temporada de sequía en mi vida? Yo creo que esa debería ser la pregunta. Y cuando tú te haces estas preguntas, entonces esto te lleva a una investigación y a orar y a pedirle al Espíritu Santo, y viene una revelación y un entendimiento por su palabra de cómo es Dios. ¿Amén? Muchas veces nos enojamos sin conocerlo, sin conocerle. Y debemos entender algo muy importante. Debemos de entender que la naturaleza de Dios es una naturaleza de ocultarse, de esconderse muchas veces de sus hijos, de su iglesia, de su pueblo, de su gente. Muchas de las ocasiones, así como Dios desea y está con nosotros, muchas de las ocasiones se oculta, se esconde. Y sentimos ese abandono y sentimos esa soledad. ¿Les ha pasado, sí o no? A mí me ha pasado. A todos nos pasa. Y esa es la naturaleza de Dios. En Isaías 45:15 dice, Isaías 45:15, tú Dios y Salvador de Israel, eres un Dios que se oculta. Eres un Dios que ¿qué? Que se oculta, que se esconde. Entonces, ¿por qué son estas temporadas? ¿Por qué, Señor, permites estas temporadas de sequía en mi vida? ¿Por qué vienen estas temporadas? En Job capítulo 23, versículo 8 al 10, si me puedes acompañar en tu Biblia o ahí en pantalla, Job 23, 8 al 10, dice así: he aquí, yo iré al oriente y no le hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no le veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Lo busco en el norte, en el oriente, en el sur, en todos lados y no lo encuentro, no lo escucho, no lo percibo, no lo siento. Mas él conoce mi camino. Y aquí viene el para qué son estas temporadas. Me probará y saldré como oro. Amén. Segunda de Crónicas, acompáñenme también. Segunda de Crónicas 32:31. Segunda de Crónicas 32:31 en Reina Valera dice: mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber el prodigio que había acontecido en el país, está hablando de Ezequías, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios ¿lo qué? Lo dejó para probarle nuevamente, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. ¿Para qué son esas temporadas de sequía? Él nos prueba, Él revela lo que hay en nuestro corazón. Para entender estas temporadas de sequía, iglesia, debemos de entender que el deseo de nuestro Dios es entregarse a sí mismo totalmente a nosotros. Aquellos que le buscan fielmente y con esa intensidad, Él se entrega. Ese es el deseo del corazón de Dios. Pero es loco entender esto, es difícil de entender para algunos. ¿Cómo es, Brian? Que Dios, por un lado, tú dices que Dios desea estar conmigo, pero por otro lado dices que Dios se esconde de mí, se oculta de mí a la vez. Y yo quiero aclarar algo, y esto es algo que va a bendecir mucho tu vida. Dios en las temporadas de sequía, hay veces que nosotros nos sentimos solos en esas temporadas de sequía. Pero en esas temporadas de sequía Él sigue estando, pero a la vez no está. Porque Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es Dios. En su naturaleza de Dios, sobrenatural, divina, Él puede hacer esto.
puede estar con sus hijos, al pendiente de sus hijos, y puede alejarse para probar el corazón de sus hijos. Quiero decirte algo. En cualquier prueba o sequía, aunque tú sientas que Dios se alejó, probablemente se esconda, pero de que está, porque Él es omnipresente. Siempre. Él nunca te falla, Él nunca te abandona. Nunca. Jamás. Otra cosa, Dios no necesita estas temporadas de sequía. Los que necesitamos estas temporadas de sequía y ser probados somos nosotros. Él lo conoce todo. Él lo sabe todo. Aunque no le expreses a Dios, Él lo sabe. Pero él sabe que como sus hijos, como un buen padre, Él sabe que con estas pruebas o con estas temporadas de sequía, nuestro corazón va a ser revelado. ¿Y sabes qué va a pasar cuando tu corazón es revelado ante esa temporada? Tú dices, Señor, mi actitud, mi motivo no es el correcto ante tu presencia. Y tú cambias esa actitud, tú cambias ese motivo. ¿Y sabes qué haces? Te acercas a los brazos de papá. Y eso te hace echar raíces más sólidas, más profundas, más fuertes sobre la roca que es Cristo. Estar sólido, estar fuerte, te hace madurar, te hace crecer, te hace avanzar a otro nivel, al propósito y al destino que Dios tiene para ti. Amén. Te saca como oro, te purifica, te limpia y al último sales como oro porque ha sido revelado tu corazón y haces el cambio y te acercas a su presencia y Él te abraza y continúas el camino que Dios puso, que trazó para tu vida en este mundo. Amén. Así es Dios. De esa manera se oculta, pero está. Y las pruebas siempre las necesitamos nosotros. El ser probados lo necesitas tú, lo necesito yo. Para crecer, para mejorar. ¿De acuerdo? Saben, antes de pasar a lo siguiente, recuerdo, el día de ayer recordaba con mi padre, cuando nosotros éramos niños, todos mis hermanos, a mí me tocó algunas veces, tengo el recuerdo muy borroso, muy ligero, no recuerdo como tal, pero sí recordaba con mi papá, con mi padre, que había momentos, algunos de ustedes quizá les ha pasado, salen, están caminando en el parque, en el centro comercial, en el restaurante, lo que sea, salen como familia, están los niños chiquitos y me tocó que por estar distraído yo, me iba y me perdía de mis papás. Yo ni en cuenta de mis padres, yo ni en cuenta de dónde estaban mis padres, yo en mi rollo, ¿sí? Yo con la gente saludando, yo con el mesero, yo con el amiguito que viene en la cuadra, yo en el parque, yo jugando. Pero ¿saben qué hacían ellos? Nunca dejaban de mirarnos, nunca dejaban de cuidarnos, pero sí lo permitía a la vez. Y cuando volvíamos a encontrarnos, él me daba una lección. Hijo, pasó esto, ¿no te diste cuenta? No me di cuenta. Puede pasar esto y esto. Es importante que no te despegues y bla, bla, bla. ¿Les llegó a pasar esto? Y lo permite el papá y luego le da la lección. Y así es Dios con nosotros. Él permite que nosotros nos alejemos o incluso Él se oculta, Él se esconde, pero Él nos está viendo. Porque ante cualquier problema o situación o cualquier ataque que Él no permita, el león ruge y sale por sus hijos. Amén. Él siempre va a estar al pendiente de sus hijas, de sus hijos. Siempre. Él nunca va a dejarte sola, solo. Nunca, jamás. Nunca estás solo. Di conmigo, levanta tu mano y di conmigo: yo nunca estoy solo, sola. Una vez más, yo nunca estoy solo. Amén. Nunca. Pero sí somos probados por Dios y nos enseña una lección.